La educación dominicana ha estado en la atención general, sobre todo después del informe de las pruebas PISA. Es el segundo en el que participa la República Dominicana, de un grupo de 80 países. Y queremos evaluar con Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de EDUCA, que es la coalición del sector privado por la educación básica, en donde se han hecho y se siguen haciendo investigaciones, aportes, propuestas en una combinación entre sector público y sector privado para mejorar el sistema educativo de República Dominicana. Obvio, el énfasis sigue siendo el tema de la calidad, en donde tenemos mayor deficiencia de acuerdo con los registros de las pruebas PISA, que en tres temas que se consideran importantes, ciencia, lectura comprensiva y matemáticas, sacamos lamentablemente en segunda ocasión muy malas notas. Muchas gracias, Darwin, por aceptar el diálogo. ¿Cómo podemos evaluar el resultado de estas pruebas PISA en el contexto de una revolución educativa con inversión del 4%, como la que hemos hecho desde el año 2013 hasta ahora? Bueno, lo primero que hay que alegar es que los resultados de estas pruebas, de la segunda participación del país en la élite académica de los países de la OCDE y algunos países que acogen esta metodología, no ha sorprendido a quienes venimos trabajando en esta dirección. Son consistentes con las pruebas que está aplicando el Ministerio de Educación, las pruebas diagnósticas en el tercer grado, en el sexto grado. Recordemos que pruebas PISA mide a nivel de los 15 años de edad. Y estamos advirtiendo nuevamente que los jóvenes dominicanos tienen deficiencias importantes en términos de aprendizaje, sobre todo porque, para que los televidentes también nos entiendan, las pruebas PISA no miden conocimiento, miden competencias, es decir, qué capacidad tiene el estudiante de aplicar el conocimiento que aprendió en el centro educativo. Para poner un ejemplo, no pregunta cuál es el 20% de 300, sino que pone un ejercicio de la vida real. Pregunta, dice, bueno, fuimos a un restaurante, la cuenta hizo 300 pesos, si pagamos en efectivo nos hacen un 20% de descuento, ¿cuánto vamos a pagar? Entonces, el hecho de aplicar este conocimiento a la realidad cotidiana es lo que dista de las dificultades que tienen los jóvenes en esta materia. En el caso de Perú, por ejemplo, que ha registrado un avance significativo, como uno de los pocos países de América Latina que participa. República Dominicana decidió participar y está desde el año 2015, pero Perú parece que ha registrado un avance sin haber tenido una buena cantidad de dinero, una bolsa de dinero como ha tenido República Dominicana. ¿Qué explica, Darwin, para ti esa diferencia? Es muy interesante lo que trae esa colación, porque cuando evaluamos solamente los datos fríos del informe PISA, es decir, el ranking, que es lo que mayoritariamente uno ve en la prensa, a veces se pierde la sutileza de la profundidad del análisis que requiere PISA. Para que los televidentes también entiendan, el informe de PISA consta de 1098 páginas, dividido en 3 volúmenes. Y hay que leer los datos con esa profundidad. Porque, por ejemplo, es verdad que el país sale de último y llama la atención que tal vez esté por detrás de un país como Panamá, con un historial educativo o incluso de menor inversión que la República Dominicana y menor desarrollo. Pero Panamá tiene solamente a 53% de los jóvenes dentro del sistema educativo, mientras que la República Dominicana tiene a más del 73%. Hay un 20% de jóvenes que no están en el sistema y por lo tanto levantan los promedios en el caso de Panamá. En el caso de la República Dominicana, respecto a 2018, se incrementó la cobertura en jóvenes, es decir, el sistema retuvo a 10.000 estudiantes que en la edición pasada se habían ido del sistema, es decir, el promedio lo llevó hacia la baja. Entonces, esta sutileza es importante verlo y muy interesante lo que plantea Fausto sobre el caso de Perú, porque cuando uno se mete dentro de esos datos, observa que el crecimiento de Perú se debe al desempeño del decil de más altos ingresos. Es decir, es un
sistema que mejora, pero mejora con una enorme desigualdad. De hecho, el de mayor desigualdad en toda América Latina. Y el de Perú. El de Perú. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la brecha de puntaje entre los estudiantes que provienen de hogares del decil de más altos recursos, de los más ricos, frente al 10% de los hogares más pobres, es de 175 puntos. Y 30 puntos refieren a un año escolar de diferencia. Quiere decir que los estudiantes de 15 años de edad del sector más rico tienen más de prácticamente 6 años de distancia de escolaridad respecto a los más pobres. El caso de Perú no es un modelo a seguir, porque mejora por lo que le fue mejor, y los que le fue mejor son aquellos coincidentemente con los sectores de más altos ingresos. Y el desafío para un país como la República Dominicana es crecer, pero crecer en igualdad en la diversidad, no en agudizar las desigualdades que ya plantea la estructura social. ¿Se puede establecer una diferencia entre los que participaron de República Dominicana, jóvenes estudiantes, sector público versus sector privado? Bueno, lo muy interesante también porque en ocasiones se interpreta que los resultados de las pruebas PISA refieren únicamente a la educación pública. No es cierto. La prueba es representativa de todo el país, público y privado. Participan allí en esta edición, la muestra representativa equivale a 5.500 estudiantes aproximadamente, de los cuales prácticamente 1 de cada 4 proviene del sector privado. Sí. Así que evidentemente allí hay una participación importante del sector privado. El sector privado en la República Dominicana, en cuanto a educación refiere, es muy heterogéneo. Hay centros educativos que bajo el título de educación privada tienen una oferta de calidad y de infraestructura muy inferior a la educación pública. Y hay otros que responden a una cierta élite, que lo conocemos. Aproximadamente son hoy 3.800 centros de educación privada en el país y menos del 10% refieren a un centro educativo de calidad. Cuando vemos el desempeño de los estudiantes, el promedio de puntaje para la República Dominicana fue de 342. El decil de más altos ingresos llega a los 452. Significativo. Significativamente alto. Sí. Por ejemplo, el decil de más altos ingresos está alcanzando el mismo nivel que el promedio de los estudiantes de Chile, por ejemplo. De Chile. Entonces, ahí hay ejemplos a seguir. Y hay buenas noticias también. La República Dominicana lidera en la región latinoamericana e incluso supera el promedio de la OCDE de aquellos estudiantes resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes que viniendo de contextos muy vulnerables alcanzan niveles de desempeño por encima de lo esperado, igualando a los de mayor nivel socioeconómico. El 12% de esos estudiantes, eso es relevante. Hay escuelas que están haciendo bien su trabajo, hay centros educativos que están inspirando a sus estudiantes. Esa es la conclusión que PISA obtiene después de mirar los 79 países que participaron allí. Sí. Que dicen, solo cuando hay un maestro que inspira, que motiva, que reta a sus estudiantes, hay aprendizaje efectivo. Claro, hay modelos dentro del sistema educativo, está el modelo de Fe y Alegría, hay algunos otros vinculados con organizaciones o instituciones independientes, católicas, etcétera, que presentan opciones, por lo menos a observar. Yo creo que eso es un aspecto muy, muy importante. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. La opción del gobierno dominicano en el sector educativo ha sido llenar los vacíos, cubrir sobre todo falta de aulas y trabajar paralelamente con un proyecto de alfabetización, que Quisqueya Aprende Contigo, y algunos otros proyectos importantes como la jornada escolar extendida, que forman parte de lo que el gobierno ha llamado la revolución educativa. Sin embargo, hay otro proyecto que se llama República Digital, que está combinado con educación y que busca suplir de equipos computarizados, computadoras conectadas
a Internet para profesores y alumnos. Hemos aprovechado realmente, ese es el camino que podemos tomar y que más nos conviene para la mejoría de la calidad de la educación, Darwin. Sí, cuando uno mira, y ya no independientemente de pruebas PISA, sino mira, por ejemplo, pruebas nacionales, y ve el último resultado de pruebas nacionales antes del 4%, promedio nacional en primera convocatoria, 17.74 puntos sobre 30. Miramos a 2018, ya con 6 años acumulados de inversión del 4%, promedio nacional en primera convocatoria, 17.74 puntos sobre 30. Wow. Es decir, no cambió una décima. No cambió nada. No cambió una décima. Y como tú bien decías, se invirtió en infraestructura, se invirtió en mejores salarios para los docentes, se invirtió en libros de texto, se invirtió en equipamiento mobiliario y didáctico, se invirtió en uniformes, alimentación escolar, modelo jornada extendida, reforma curricular, más de 4.000 millones de pesos anuales en formación docente. República Digital, para el año entrante superará los 9.000 millones de pesos, República Digital, el presupuesto de educación. ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta, porque cuando uno mira, volviendo a las pruebas PISA, el país que mejor lo hace del mundo europeo, porque los asiáticos son otro cuento, sí. Estonia, cuando uno mira qué es lo que hace Estonia, es lo mismo que está en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana. Pero ¿cuál es la diferencia entre Estonia y la República Dominicana? Es que el plan que Estonia tiene lo está ejecutando en 100%. En la última investigación que hace el Ministerio de Educación de la prueba diagnóstica de sexto grado determina que solo el 29% de los planes y programas que el Ministerio instruye para que se ejecuten llegan al centro educativo. El 29%. El 29%. Es más del 71% de las decisiones del Ministerio de Educación. Entonces no hay liderazgo en el sector educativo oficial. No hay liderazgo, es más complejo. Es cierto que el liderazgo es un problema, pero hay un problema de la estructura burocrática, de los procesos administrativos, de las estructuras de evaluación, de los monitoreos, la supervisión y la fiscalización del sistema, que no está funcionando para que el 71% de estas instrucciones que el Ministerio, los equipos técnicos le están enviando a los centros educativos se apliquen. Y siempre lo hemos hablado aquí contigo, Fausto, que la educación está donde está el maestro. Sí. Es en el centro educativo y en el aula, en la relación estudiante con sus docentes, donde se procesa la educación. Entonces, todos los insumos que están en el sistema, no solamente República Digital, sino las reformas curriculares, la capacitación docente, tienen que entrar a jugar ese juego de una manera diferente. Los ingredientes están, pero muchas veces para que el pastel quede sabroso hay que saberlos combinar, hay que combinarlos en las justas proporciones, y eso es lo que parecería que está haciendo falta para que la calidad de la educación de una buena vez dé el salto que merece. Quedarse en un 29%, cuando en el caso de Estonia se aplica en un 100% y es más o menos lo mismo, implica, por supuesto, una revisión de la estructura del gobierno educativo en República Dominicana. Consejo de Educación hacia abajo, incluyendo el ministro, con todos los departamentos como están estructurados y los equipos medios igualmente. Así es, así es. Sí. ¿Qué es entonces lo que está ocurriendo? ¿El sindicato obstaculiza la transmisión de la información y la aplicación de las propuestas? Es probable que el sindicato juegue un rol en esa dirección, pero sería injusto cargarle todas las tintas al sindicato de este tema. Yo creo que es más complejo, que es multicausal, que tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver con ciertas prácticas de cultura organizacional que se traen desde el pasado, con una mirada de que la educación para muchos docentes que hoy están en el servicio no fue una opción por vocación ni por una decisión profesional, sino fue por una oportunidad de ingreso a un trabajo seguro, por una escala de valores que tenía en ese momento del desarrollo de las instituciones en la República Dominicana, la educación tal vez en los últimos planos. Hoy la educación forma parte
de la agenda política del país, porque no puede ser de otra manera. En la sociedad del conocimiento, en la cuarta revolución industrial, el principal factor de producción es la inteligencia de la gente, y la inteligencia de la gente y los cerebros de los dominicanos es el petróleo que el país no tiene en el subsuelo. Sí. Pero hay un aspecto, y es que no hay, por ejemplo, nadie que se oponga al trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación. Es decir, el sindicato puede resistir, pero por reivindicaciones sindicales, no por otra cosa. No hay nadie que yo vea, desde, por ejemplo, los partidos de oposición diciendo educación está errando, está mal, atacando al Ministerio de Educación. Sí, pero lo que sucede es que yo creo que la culpa y la responsabilidad no está tampoco solamente en el Ministerio de Educación. A mí me consta el trabajo, la dedicación, el empeño que le ponen la gran mayoría de los funcionarios del Ministerio de Educación. El tema es más profundo, tiene que ver con cuestiones de gerencia, de autonomía, y como tú bien dices, que las reglamentaciones y las normativas vigentes en esa gobernanza del sistema educativo le permita a los centros educativos tener mayor libertad, mayor autonomía, mayor independencia. La tradición es de una educación mucho más jerarquizada, más vertical, que podía funcionar cuando se trataba de transmitir un conocimiento rígido a los estudiantes, y que simplemente había que transponer el conocimiento de aquí a aquí. Estaba en el cerebro del maestro, había que compartirlo con el cerebro de los estudiantes. Sí. Hoy el conocimiento requiere de un proceso de construcción entre estudiantes y docentes de manera dinámica. Y eso requiere de autonomía de los centros y de libertad. Dinora García me decía, hay que vincular la escuela con la comunidad. Sí, sin duda. Hay que vincular la escuela con el barrio. Sin duda. No es posible que saquemos a la escuela del barrio en el lugar en donde está. Sin duda. Que es un poco lo que pretende el almuerzo y el desayuno escolar, o la jornada escolar extendida. Dice, bueno, saquemos a los muchachos del lugar en donde está la violencia. Bueno, sí, pero eso está muy bien, porque los niños están en un lugar seguro, están alimentados, y eso libera tiempo para las familias, incluso para poder trabajar, sobre todo las más pobres. Ahora, debe ser una escuela de puertas abiertas, no debe ser una escuela de puertas cerradas o de grandes muros. Hay que empezar por tumbar los muros de la escuela, para que la comunidad sea la que cuide y se apropie de la escuela. Claramente la comunidad y la familia juega un rol importante. Sí. No solo la comunidad, la familia también. Sí, eso me decía Dinora, que decía, bueno, pues somos todos responsables de los resultados de la segunda prueba PISA en la que ha participado República Dominicana. Y hay algo muy importante, Fausto, sé que estamos con poco tiempo, pero el rol que ustedes como comunicadores sociales hacen es fundamental. Esta digamos, disposición de tiempo que aquí en Acento están haciendo para que educación siga en la agenda y que llegue a los hogares de los dominicanos, es verdaderamente el camino. Gracias por eso, realmente. Bueno, hacemos una última pausa con Darwin Caraballo y en un momento retornamos. Darwin, tanto en las pruebas nacionales que se hacen, en las evaluaciones, como en la prueba PISA, que es internacional, no hemos tenido resultados como lo esperábamos. Sabíamos que había dificultades, pero definitivamente tú me has dado también unos resultados de las evaluaciones que se han hecho de lo de sexto grado, que me has dicho que quedaron en un 17.4%. Esas fueron pruebas nacionales. Pruebas nacionales que se mide a nivel del último grado de la educación. Ahora, corremos el riesgo de que la sociedad, que ha apoyado plenamente la dedicación del 4% del PIB a educación, en una tercera prueba PISA decida no continuar apoyando educación y que los políticos decidan, esto hay que esperar demasiado tiempo, no vamos a invertir este dinero como lo estamos invirtiendo, sin resultados. Sin duda, ese es un riesgo. ¿Qué hacemos? Bueno, ese es un riesgo porque primero hay que ser totalmente enfático y claro en decir que no hay revolución educativa posible sin recursos. Queda demostrado que los recursos en sí mismos no garantizan buenos resultados,
pero hay una total certeza, una probabilidad del 100% que sin recursos no va a haber cambio. Por eso, el presidente de Educa, Samuel Conde, ha venido diciendo cada vez que puede que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Con lo cual, lo que hay que trabajar es en el diseño de un nuevo modelo de escuela. Educa está planteando una alternativa que no tiene por qué ser la única, que tienen que ser varias y hay que atreverse a innovar y a experimentar. Parte del desafío del cambio es perder el miedo al fracaso y perder el miedo a equivocarse en el sistema, a soltar las amarras para garantizar cierta libertad y confiar en ciertos procesos. Nosotros estamos proponiendo un concepto de escuela exponencial. Escuela exponencial. Una escuela que tenga como objetivo duplicar en apenas un año escolar el desempeño educativo de los estudiantes en lengua y multiplicar por 5 el desempeño de los estudiantes en matemática. El desempeño actual vamos a multiplicarlo por 2 en lengua y por 5 en matemática. ¿Con cuáles maestros? Con los mismos maestros. Con los mismos. Porque la dificultad de cualquiera de estos modelos, hay algunos modelos exitosos como el Liceo Científico en Salcedo, pero no son modelos escalables. Porque no es verdad que uno puede importar el 100% de los docentes dominicanos del exterior. No puede importar el 100% de los docentes que van a asumir cargos en la República Dominicana del exterior. Eso no es verdad. Sí. Eso no es posible. Tampoco es posible que uno seleccione a los estudiantes entre los mejores para entonces... Es muy probable que tú tengas mejores resultados. La clave está en que con el mismo contexto tú logres generar procesos diferentes. Y aquí nosotros tenemos básicamente 5 herramientas para esto. Primero, la tecnología, no como un rol únicamente pedagógico, sino también para tomar mejores decisiones. La información hoy nos permite crear grandes bases de datos con múltiples atributos para saber cuál es la mejor metodología para que un estudiante aprenda, pero de manera personalizada. Segundo, es trabajar en las 4 dimensiones del proceso de aprendizaje, por eso hablábamos de estos 5 elementos. La dimensión pedagógica, revisar el currículo dominicano actual es muy bueno, muy rico, pero no se necesita seguir en su totalidad de forma lineal para que los estudiantes adquieran las competencias que el currículo prevé. Es un currículo muy cargado, que tomando algunos elementos y trabajándolo de manera más intensiva en el aula, uno puede lograr que algunos el estudiante... elementos. Claro, algunos, no todos, porque es un currículum muy intenso. Es decir, el currículum no se completa en el año educativo. No, pero muchas veces no se completa e incluso por seguir cada alineamiento y a veces también porque el docente en aquellos aspectos donde se siente más inseguro, lo deja de lado. Entonces ahí también están los problemas cuando se hace la evaluación, que se evalúa sobre todo el currículo. La segunda dimensión tiene que ver con la institucional, y ahí lo que decía, la información al servicio de toma de decisiones en el proceso educativo. La tercera, con la familia y la comunidad. Lo hablábamos hace unos minutos, la importancia de que la educación sea de puertas abiertas, que integre a la familia y a la comunidad, porque no alcanza solo con el esfuerzo de la escuela. Y la cuarta dimensión tiene que ver con el factor docente. Un docente al que hay que estimular, que hay que colocar en donde él rinde más y mejor. Esa dimensión institucional también implica reconocer dónde están las fortalezas y debilidades de los docentes para ubicarlos en los lugares donde mejor se pueden desempeñar. Si hay un estudiante, un docente en un centro educativo que sabe muy bien enseñar matemática, pero del primer nivel, yo no puedo tenerlo enseñando en el segundo nivel. Entonces, ese tipo de gestión escolar, creemos que de manera inteligente, llevando también esto a los niveles de supervisión dentro del distrito, de la fiscalización de la regional, pueden ayudar a construir un modelo que luego sea escalable. La idea es que se pueda medir, que podamos experimentar, y eso es lo que Educa está planteando para el próximo año escolar. Tomar el 1% de los centros educativos, entre unos 70 centros, y sobre esos aplicar una metodología de trabajo diferente, innovadora, con los docentes,
Ojalá con el sindicato en la mesa de trabajo y de aprobación de las líneas va a seguir, porque como tú bien lo decías, es un problema de todos. Claro, esto va a requerir de un liderazgo en el sector educativo oficial, en la transmisión de la información y lo que se busca, por supuesto, y de un compromiso. Sí, así es. Compromiso del magisterio, compromiso de la familia, del estudiante, porque es un proceso en el que hay 4 fases y hay que conseguir que esas fases se cumplan todas. Exactamente. Ya. Tienen que estar todos los ingredientes mezclados en las proporciones y en el orden correcto. Ojalá que se pueda conseguir y que el Ministerio de Educación acepte esto. Yo no sé si ellos son muy abiertos a aceptar propuestas que vengan desde el sector privado, pero hay una colaboración entre Educa y el sector público, el Consejo Nacional de Educación. Sí. Ustedes están presentes en el Consejo. Estamos en el Consejo. Debo decir que esto no está solamente concebido por Educa. Primero tiene la guía académica de la Columbia University y de Singularity University, 2 grandes centros de pensamiento actual. Y además hemos estado construyendo este programa con el aporte de los más de 1.200 educadores que han llegado al Congreso Aprendo en la última edición, que ese fue justamente la novedad que trajo este Congreso Aprendo, de construir un proyecto de manera colectiva. Aprendo 2019, ¿no? Aprendo 2019, que se celebró hace apenas algunas semanas. Así es. Muchas gracias, Darwin, por darnos estos datos, esta última propuesta de una educación exponencial. Así es. Exponencial, que pueda ser escalable y que se convierta en una manera de aprovechar los recursos que hemos estado destinando como sociedad a la educación priorizada con el 4% del Producto Interno Bruto, y que no nos arrepintamos de eso. Pues si no, alguna gente va a decir, Leonel tenía razón, que no era posible dedicarle el dinero a educación si no era sobre la base de garantizar la calidad. Sin dinero no va a haber calidad educativa. Así Con es. dinero no necesariamente lo hay. Pero gracias otra vez por dar el tiempo a discutir temas de educación. Qué bueno. Muchas gracias, Darwin. Y gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este diálogo.